Seguimos con el análisis de los modelos de regresión con variables ficticias y ahora especificaremos cómo se construyen esas variables ficticias y cómo se introducen como datos a una base de datos. En el primer punto, pues hablamos de que son variables ficticias y que permiten establecer categorías dentro de un modelo econométrico. Básicamente, si habláramos la incorporación de una variable ficticia respecto al estado civil, podríamos decir que una variable puede ser descrita de la siguiente manera. Por ejemplo, le podríamos poner la letra D, que tendría una dicotómica, y le diríamos uno si fuera casado y cero otra condición. Y le podemos poner D1. Es decir, en este caso, esta variable dicotómica va a tener 0 y unos. Y uno va a ser para el valor que nos interesa incorporar de la variable al modelo. Es decir, en ese caso estamos hablando del estado civil. Y vamos a pensar que pues uno va a ser casados. Si yo quiero incorporar otra categoría de estado civil, por ejemplo, soltero, podríamos decir, entonces una dicotómica 2 sería igual a uno si es soltero y cero otro. En ese caso yo tengo una segunda condición o una segunda característica del estado civil que es soltero y le vamos a llamar a esa variable como D2 y en el caso de la primera va a ser D1 y vamos a hablar de los casados. Pensemos que el estado civil tiene solamente tres categorías, que es casado, soltero y viudo. Entonces vamos a crear una tercera variable que va a ser uno si es viudo y cero otro. Como ustedes pueden observar, tenemos nuestras tres variables categóricas respecto al estado civil. Y las tres cubren las tres condiciones que hay de estado civil, pensando que solamente existen esas, casado, soltero y viudo. Entonces, esas variables las podemos incorporar al modelo y podemos ver cómo incide en el modelo de el salario, ¿sí? Está en función de la educación, de ser casado, que va a ser D1, perdón. Aquí déjenme borrarlo para ponerlo correctamente. Ser casado, que va a ser igual a D1. Ser soltero, quiero saber qué efecto tiene ser soltero sobre el salario. Y ser o estar en unión, perdón, ser viudo. Estas tres categorías que hemos incorporado al modelo son tres categorías que pueden generar efectos diferenciados respecto al salario. En ese sentido, hemos metido casado, soltero y viudo. Son las tres categorías. Una condición importante que tenemos que tener en cuenta en los modelos de regresión es que dependiendo de las categorías que tengamos, son las que debemos de meter al modelo. Por ejemplo, vamos a considerar este ejercicio nada más. Pensemos que estamos hablando del estado civil y solamente tiene tres categorías: casado, soltero y viudo. Si yo lo quiero meter al modelo, entonces yo puedo meter las tres categorías, pero como condición para poder estimar el modelo, debo de quitar el intercepto. ¿Por qué? Porque el intercepto va a jugar un papel que va a adoptar la categoría que yo elimine. Si yo no elimino ninguna categoría y dejo las tres categorías y las introduzco al modelo, entonces por necesidad y de manera forzosa voy a tener que quitar el intercepto. Esto sucede así porque en realidad el intercepto es un conjunto de unos, de tal manera que si yo meto las tres categorías de casado, soltero y viudo al modelo, tendría un problema para poder estimar el modelo. No lo podríamos hacer porque tendríamos una simultaneidad entre las tres categorías y el intercepto. Entonces, una regla fundamental en los análisis de variables cualitativas es que yo puedo meter de las categorías que pueda tener una variable, todas menos una, ¿sí? Es decir, de todas las categorías tengo que quitar una categoría y dejar al intercepto, que el intercepto va a adoptar la categoría que nosotros hemos eliminado.
Para ver esto en nuestro ejercicio que estamos viendo ahorita, que es el salario y educación, vamos a ver cómo quedaría especificado el modelo una vez que introducimos las variables dicotómicas al modelo y vamos a ver que vamos a excluir, en este caso vamos a excluir viudo y vamos a dejar las otras dos categorías que es casado, soltero y viudo es la que vamos a excluirla y entonces esa variable se va a incorporar en el intercepto de la siguiente manera. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a pensar entonces que tenemos nuestra representación de nuestro modelo de regresión múltiple en donde salario, vamos a ponerle subíndice I, que son datos de personas, vamos a poner el intercepto como alfa 0 más, generalmente se inicia con las dicotómicas, vamos a ponerle beta 1, va a ser en este caso soltero, digo casado, que sería de 1, después más delta 1, también vamos a poner aquí y vamos a manejarlo como el caso de los solteros, más, vamos a poner teta 1 que va a vincular a educación más el componente de error. Aquí vamos a poner nuestros subíndice. Básicamente este sería nuestro modelo y ustedes pueden ver que hemos incorporado a este modelo D1 que serían los casados, D2 que serían los solteros y nos preguntamos, ¿dónde están los viudos? Los viudos los vamos a tener en el intercepto. De tal manera que tenemos nuestras tres categorías de estado civil, dos especificadas claramente que es D1 y D2 y la categoría que no se metió va a adoptarla el intercepto. En este caso, educación queda igual, ahí acompañada del coeficiente teta 1, pero no en este momento no estamos midiendo qué efecto diferenciado puede tener la educación sobre el salario. Simple y sencillamente, el salario, la variable salario, es la que estamos diferenciando con respecto a ser casado, ser soltero o ser viudo. Entonces, básicamente, esas tres categorías se han incorporado y podemos ver los efectos diferenciados que cada una de ellas tiene sobre el salario. Es muy importante que tengamos en cuenta que vamos a comparar los valores de beta 1 y delta 1 con alfa 1. Es decir, este coeficiente que ahora voy a ponerle un color distinto, este coeficiente que está aquí encerrado, que es beta 1 y delta 1, se van a comparar directamente con el valor de, de alfa 0. Entonces, y vamos a poder ver si sus efectos son mayores en términos del salario para los casados o son mayores los efectos para los solteros o son mayores los efectos del salario para los viudos. Más adelante vamos a especificar esta parte. Lo interesante es que si quisiéramos nosotros saber cuál es el resultado del salario y su efecto sobre los casados, tendríamos que sumar el alfa 0 más beta 1. Este sería el resultado para los casados. Si nosotros quisiéramos saber el resultado de los solteros, sería alfa 0 más delta 1 y este sería el resultado de los solteros. Y si quisiéramos saber cuál es el resultado de los viudos, es simplemente alfa 0. Entonces, de esta forma vamos a ver, son los viudos, de esta forma vamos a ver cómo los efectos diferenciados de un modelo de salarios podemos identificarlos a partir de estas tres categorías. Es importante que ustedes tomen en cuenta y no olviden que de las categorías que tenemos vamos a restar una categoría, se va a eliminar esa categoría y solamente se van a meter las restantes. La que se quitó va a ser el intercepto. Como otro ejemplo, pensemos que queremos analizar el salario de la educación y verlo
a nivel de país estructurado como norte, centro y sur. Sabemos que tenemos tres categorías. Entonces, una dicotómica puede ser el norte, otra dicotómica puede ser el centro y el sur puede ser otra dicotómica. Pero sabemos que al haber tres categorías, tengo que eliminar una y esa que he eliminado la voy a mandar al intercepto. De esta forma va a operar con todas las variables categóricas en donde tenemos que tener en cuenta cuántas categorías existen y de esas categorías siempre tengo que eliminar. Si no lo hago, caería en una trampa de las variables ficticias. En ese sentido es importante tener en cuenta esto. Ahora, para culminar este video, voy a mostrarles algunos datos que ustedes van a encontrar en el libro de Waldrich, que es Introducción a Econometría. Ahí podemos ver un modelo de salarios que es explicado por la educación, la experiencia y está aplicado para 526 personas. Y vemos dos variables categóricas. El caso de salario, educación y experiencia son variables cuantitativas. Si por sí misma su valor ya explica el contenido de su variable. Pero en el caso de mujer, pues estamos hablando que si es mujer va a tener el valor de 1 y 0 cuando no sea mujer. Esta sería la forma de introducirla a la base de datos. Y el otro punto es el estado civil casada. Entonces, 0 es que no está casada y 1 es que está casada, que es una de las características que vimos en el ejemplo que señalamos aquí en la pizarra. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que cuando las vayamos a meter las variables ficticias a nuestra base de datos, solamente van a adoptar valores entre 0 y 1. Uno va a ser para la categoría que me interese. Y el otro punto que deben de tomar en cuenta es que si van a meter todas las categorías, tenemos que eliminar una de ellas en la estimación. No se puede estimar todas las categorías de manera simultánea. Si lo hacemos, tendríamos que quitar el intercepto. Entonces, de esta forma es como vamos a considerar las variables ficticias dentro de los modelos y los datos que también estemos manejando.